¿Cómo fue que llegó usted a ese punto de decir, profe, esto no funciona? Y decidir que ahora no va a ser usted el que pregunta, sino que la persona a quien usted está investigando, el investigado, ¿verdad?, es quien el que va a hacer las preguntas. ¿Cómo fue eso? Ok, sí, bien, muy bien su proposición. Uno como docente inicialmente siempre está atento del proceso pedagógico desarrollado entre docente y alumno. Ese trabajo es totalmente productivo siempre y cuando lo llevemos, como se dice, con un ojo clínico, es decir, un ojo que observe con mucha atención lo que se está desarrollando desde el punto de vista formativo. Estoy hablando desde el punto de vista formativo. Claro. Ahora, en atención a ese cambio de la manera de investigar convencionalmente, surge para tratar de hacer la inversión de ese proceso, surge de esa vivencia que tuve con estudiantes de educación media y con estudiantes de educación universitaria. Ese proceso fue desarrollado durante 30 años de trabajo pedagógico, que comencé a observar en mi trabajo de aula y en mi trabajo de laboratorio, que mis estudiantes me preguntaban y yo como docente les respondía. Eso me llevó por allá en el año 92, estando reunido con un grupo de estudiantes en el laboratorio de biología, posterior a una práctica, que se quedaron algunos de esos estudiantes que son curiosos, y ellos comienzan a hacerme una serie de preguntas, pero ya a título no de la formalidad de la actividad de clase, sino ya estábamos en una conversación. Claro. En ese momento que estamos ahí, en el año 92, en el laboratorio de biología del Liceo Bolivariano de Boconojito, para ese momento no era bolivariano, sino Liceo de Boconojito. Los estudiantes me abordan y bueno, ahí con una serie de preguntas. Y en ese momento es que se prende o se enciende la chispa para pensar, investigar, hacer investigación de manera contraria a cómo se ha procedido hasta ahora. ¿Por qué hacerlo de manera diferente? Porque yo hice lo siguiente. En ese proceso pedagógico hice la equivalencia del estudiante al investigado y al docente lo llevé al puesto o a la condición de investigador. Tomando en consideración esas dos equivalencias, es que yo considero invertir el proceso. ¿Por qué? Porque entonces los estudiantes me preguntaban, es decir, el investigador me preguntaba y yo, docente del investigador, le daba la respuesta. Pero aquí hay que hacer énfasis en la esencia del método. Todo método de investigación tiene algo que lo caracteriza de los diferentes métodos. Por ejemplo, el método inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. El método fenomenológico se encarga de estudiar desde el punto de vista mental la experiencia y el sentimiento del investigado. Bueno, y los métodos estadísticos se encargan de hacer los cálculos, pero tratando de llevarlos a la objetividad. Eso que le estoy comentando es lo que caracteriza cada uno de los métodos. Ahora, ¿qué caracteriza definidamente al método inverso de investigación? Es
que los datos se levantan en función de la necesidad y el deseo que tiene el investigado de conocer el fenómeno que se le está presentando en la realidad. Repito, la esencia del método inverso de investigación está dada porque se toma en consideración es la necesidad y el deseo que tiene el investigado de conocer el problema que se le está presentando en la realidad, aféctele a él o no le afecte. Eso es la condición sine qua non, diría yo, que identifica al método inverso de investigación. Ese elemento lo lleva a establecer el proceso de la pregunta y el proceso de la respuesta. Y ese proceso de pregunta y respuesta, entonces, para que tenga soporte desde el punto de vista filosófico, se le creó lo que yo denomino el constructo filosófico que se llama la inversología. ¿Y qué es lo que dice la inversología en pocas palabras? Sostiene lo siguiente, que ciertamente se pueden generar datos investigativos de manera tal, diferente a como se ha procedido formalmente, es decir, que quien lo solicita es el investigado y quien lo aporta a través de la respuesta es el investigador, tomando en consideración, vuelvo a repetirle, la necesidad y el deseo que tiene el investigado de apropiarse de ese fenómeno. Adelante. Profe, aquí hay dos cosas bien interesantes. La primera es que, entonces, al yo plantearme, ¿sí?, una propuesta de investigación, yo previamente, primero que todo, debo ser ducho en lo que estoy investigando. Tengo que tener un conocimiento, ¿verdad? Porque imagínate esa batalla de preguntas en la que yo voy a ser objeto, ¿no? Sí. De una o varias personas, porque si voy a trabajar con una comunidad, me imagino que más de una persona la que va a participar en ese proceso de indagar o de preguntar o de hacerla para llenar una duda o responder a esa necesidad, ¿verdad? Porque puede ser una necesidad colectiva. Y lo otro es que entonces pudiera decirse que esta es una propuesta que aporta más digamos, a solventar determinadas necesidades académicas y hasta, porque bueno, usted me corregirá allí, ahorita, yo pudiera hablar de que este método es solamente para temas académicos o lo podemos usar en el medio empresarial, en el medio comercial, o sea, en diferentes áreas. ¿Cómo? Ok. Primero, en atención a su planteamiento de que hay que tener experiencia y hay que tener dominio. Vamos a decir, en este caso, si es un problema que estamos abordando, si es una realidad que se está abordando en la investigación, o si es una necesidad, o en todo caso, si es una potencialidad o cualquier desproporción que esté sujeta a investigación, sí hay que tener cierto conocimiento, porque eso le permitiría al investigador conducir mejor ese proceso que se requiere desarrollar para profundizar en el fenómeno que se está abordando. Pero también se nos presenta casos cuando hay fenómenos que son poco conocidos. Por ejemplo, en el caso de la fiebre hemorrágica venezolana, cuando se hizo los primeros trabajos, por allá en el 2006, era poco lo que existía sobre ese problema que está padeciendo los pobladores rurales de los llanos centro-occidentales. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ese caso son estudios exploratorios. Entonces, ahí el proceso entre el investigado y el investigador permite construir de manera conjunta esos saberes que no estaban disponibles. En ese caso hay que tener muy bien precisado
esas dos posiciones o esas dos posturas, esos dos casos. Ahora, con respecto a lo otro de la aplicación del método en el nivel empresarial, en el nivel social, en el nivel ambiental, en el nivel económico, en todos esos ámbitos tiene aplicación el método inverso de investigación. Es decir, tiene aplicación en lo que yo denomino las ciencias sociales, las ciencias humanísticas y las ciencias artísticas. Porque en esas ciencias está involucrado el diálogo entre el investigador y el investigado. Eso es característico y es identitario de ese proceso de investigación en esos campos o en esas ciencias. No así, no tiene aplicación en el área de las ciencias naturales, en el caso cuando estamos trabajando con animales, porque no se puede establecer ese acto dialógico entre el investigador y el objeto o el animal investigado, porque como sabemos ellos no hablan. Entonces no aplica para eso. Pero en el caso de las ciencias sociales, en el caso de la economía, en el caso de lo ambiental, en el caso de lo político, ¿cómo no tiene altamente aplicación el uso del método inverso de investigación? Bueno, profe, entonces eso fíjese, vamos a ubicarnos en los manuales de metodología de investigación tradicional, ¿sí? Obviamente es una propuesta revolucionaria, porque estamos hablando de dinámica, de cambio, de movimiento, de procesos, porque ahora ya el investigador se baja un poquito de ese pedestal, ¿no? Que con todo respeto, obviamente, porque sabemos que hay gente que para que llegue a ese pedestal tiene que quemarse las pestañas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y respetarlo. Pero ya cuando va a ese proceso de investigación, está un poco más, una visión más horizontal, ¿no? Con la gente con quien va a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente usted lo acaba de decir, se construye una información con lo que la gente me está dando allí, ¿verdad? Porque claro, los libros no me van a dar todo. Yo recuerdo que una vez hubo un debate, profe, acerca del tema del tamarindo que está allá en la Plaza Bolívar de Barranca, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, la gente, la tradición oral es la que habla de eso. Y entonces hubo alguien que dijo, bueno, eso es puro bla, 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 bla. Sí, es cierto. Es mentira lo que dicen, que ese Bolívar amarró el caballo ahí, se hizo una investigación así. Pero ¿qué pasa? Que la tradición oral aún tiene un valor. Cuando tenga, y que hay métodos para comprobarla. Entonces usted está ratificando más todavía esto. El hecho de que el conocimiento local me nutre a mí como investigador a través de ese proceso. Ahora, profe, ¿cómo están quedando los manuales tradicionales de investigación? Bueno, hacia allá vamos, porque como usted dijo, profesor, este es un método revolucionario, es decir, un método transformador, un método que trae consigo mismo en el proceso propio de él cambios. Y esos cambios son los que debemos asumir quienes hacemos vida en América Latina y en el las otras áreas del tercer mundo. Porque esto, haciéndolo de esta manera, sería el proceso que nos permitiría tener nuestros propios procesos generadores y productores de conocimiento. Y si tenemos nuestros propios procesos, es decir, nuestros propios métodos y nuestras propias metodologías, eso nos va a permitir obtener o producir nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestra innovación y nuestra inventiva en este lado del mundo y en el parte del tercer mundo, como lo denominan. Si eso lo hacemos de esta manera, y yo diría, hacerlo de esta manera, atreviéndose,
eso sí nos haría en el largo plazo personas autónomos, países autónomos, y realmente lograríamos tener nuestra soberanía. Es decir, ¿por qué soberanía? Porque la producción científica, tecnológica sería propia si logramos crear los métodos para producir. De hecho, fíjese que usted está tocando uno de los temas medulares de las venas abiertas de América Latina. Ese libro de Eduardo Galeano, de cómo él insistía en que la América Latina tenía que apropiarse de su propia tecnología, porque justamente el no haber consolidado eso hace que haya fuga de talentos, ¿sí? Hoy tenemos talentos de Latinoamérica ubicados en diferentes partes del mundo, en la NASA, y venezolanos, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental, es medular, porque justamente se está abriendo un espacio para que entendamos, profe, y usted lo está tocando de manera bien clara allí, que entendamos que el hecho de que países como Japón, como China, sean potencias, no significa que es que los niños, los jóvenes sean más inteligentes que los niños jóvenes nuestros, para nada. Es que ellos se han dedicado a desarrollar esa tecnología, a desarrollar procesos educativos que van más allá de decirle al estudiante cómo hacer las cosas o aprenderse un contenido que no está mal, sino que le enseñan a hacer. Le enseñan a hacer. Ahora, profe, como es de costumbre, y eso le pasó a Albert Einstein, le pasó a Hopkins, a todos les ha pasado, las propuestas no siempre son recibidas así con brazos abiertos, ¿verdad? No. Venga, que aquí estamos para dar lo que usted quiera, no se preocupe. Siempre hay dificultades, bueno, y que esas dificultades, y ustedes lo saben, compañeros que están ahí conectados, a veces en vez de convertirse en obstáculos, son algo que le da más brío a uno para seguir adelante, y en el caso del profesor Enríquez no es la excepción. Porque ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo más difícil que fue para convencer a la universidad o a las universidades, porque ya son más de una la que ha asumido, para convencerlo de que ese método, de que ahora el investigador es el que pregunta, es un método viable y es un método que sencillamente tiene una estructura y tiene una forma nueva y revolucionaria de hacer la investigación? Ok, bueno, ahí ha tenido mucha incidencia la perseverancia del autor del trabajo. Es fundamental que quien se atreva a crear algo diferente, ese creador tiene que promover la proyección y la validación de esa creación. En ese caso yo he sido muy insistente y eso me ha permitido la apertura de las instituciones académicas como la Universidad Ezequiel Zamora, como la Universidad de los Andes, como la Universidad de la Fuerza Armada. Con ellas he hecho ya un trabajo. Eso producto de esa condición de la perseverancia. Pero a uno como creador se le presentan limitantes cuando uno quiere o necesita proyectar eso que está mostrando o tratando de mostrar. En el caso inicial, mi institución académica de procedencia laboral, estuvimos en ese tratamiento y no hubo esa disposición a darme ese apoyo. Luego de eso, trato de incursionar en la editorial privada. Y entonces cuando hago el contacto con 3 editoriales privadas a los efectos de publicar la obra, no pudimos llegar a acuerdo por la diferencia de aspiraciones tanto de ellos como mía. Es decir, ¿por qué no llegamos a acuerdo? Porque había un sesgo muy pronunciado hacia lo económico que pudiera generarse de ese trabajo, de la publicación de ese trabajo. Ahí estuve un tiempo, diría yo, como enquistado,
Y en un viaje que hice a Mérida, bueno, se encendió la chispa. En un momento estábamos en un establecimiento público allá en la ciudad de Los Caballeros, y bueno, hubo la oportunidad de conversar con los profesores que estaban ahí en ese establecimiento. Y eso me recuerdo que fue un día jueves. Yo pensaba venirme de Mérida el día sábado. Entonces, bueno, en ese conversatorio surgió la idea de concretar una entrevista con la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes. Me propusieron los profesores que si yo me quedaba, el lunes podíamos tener o lograr esa entrevista. Bueno, decidí, me quedé, y el día lunes, cuando llego al vicerrectorado, ya mis profesores con los que había compartido el día anterior, estaban allá en el despacho de la vicerrectora. Y llegando la secretaria me pregunta: ¿usted es el profesor Enrique Álvarez? Sí, cómo no. Adelante, que lo están esperando. Y en ese momento que yo entro, ya ellos tenían, me imagino que habían conversado, y la vicerrectora en este caso me hizo la acotación siguiente: profesor, ya por aquí se me ha informado de ese trabajo que usted tiene. ¿Usted lo carga? Si usted lo carga, déjenmelo, entréguemelo por favor, para que comencemos el proceso para la publicación de su trabajo. Bueno, eso me aperturó esa aspiración, y tanto es así que eso hace 20 meses atrás. Y tanto es así que ya próximamente, el 27, es decir, el viernes de la semana que viene, el libro del método inverso de investigación va a ser presentado públicamente y bautizado en el Paraninfo de la Universidad de los Andes. Ahí va a quedar ya esa obra disponible para cualquier persona que necesite hacer uso de ella. Excelente, bueno. Tenemos publicación, señores, tenemos publicación. El método inverso de investigación ya se ha materializado en esa publicación. La Universidad de los Andes, profe, usted estudió en la Universidad de los Andes, ¿es parte de sus alma mater en algún momento? Sí, cómo no. Yo fui estudiante de la Universidad de los Andes comenzando los años 70, egresado de la Escuela de Educación. Fui parte de la primera corte de la licenciatura en Educación, mención Biología. Y por ese caso fortuito fue que en esa visita que hice a Mérida, me conseguí ese grupo de profesores que fueron mis docentes en la carrera de educación. Y esa es la razón por la cual ellos me sirvieron de enlace y me llevaron hasta quien tomó la decisión de apoyarme. Es decir, yo soy hijo de la Universidad de los Andes como egresado de esa casa de estudio. Así es, profesor. Genial. Bueno, imagínense, se encontró con esos botalones de acá por ahí, sí, que fueron profesores suyos. Sí. Cosa maravillosa. Bueno, ya que es un método que está publicado en un libro, ¿qué le parece si hacemos un pequeño ejercicio aquí nosotros? ¿Sí? Ejercicio corto de 30 segundos. Fíjense que yo en este momento estoy haciendo la entrevista y le hago las preguntas a usted, ¿verdad? Para yo, porque de repente yo aplico esto ahora de adelante en Radio Aventura, ¿no? Hacemos esa dinámica. Vamos a hacer una dinámica aquí, entonces, para que usted me diga cómo quedaría yo, cómo sería mi rol en este momento si aplicáramos el método inverso de investigación. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita para ponerlo en práctica en este momento? Ok, fíjese, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el equivalente del licenciado Félix usted como el investigador. Okay. Y yo como entrevistado voy a hacer las veces del investigado. ¿Sí? Okay. Fíjese que aquí tenemos un diálogo. Okay. Pero resulta que quien tiene el interés de saber cuál es el contenido o
¿Qué es el método de investigación? Colocándolo a él como fenómeno a ser investigado, Ajá. es usted. Correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Usted comenzó a hablarme del método, hizo una parte introductoria sobre el método, y ahí eso conllevó a que yo comenzara a darle las respuestas más. Y después de la introducción, usted comenzó a hacer preguntas, y entonces, ojo, ¿y qué comencé a hacer yo? A responder, ¿verdad? Ojo, pero hay que tener, vuelvo a precisar, Okay. si usted actúa como investigador y yo actúo como investigado, fíjese, en este caso, quien le está suministrando los datos, en este caso, soy yo el investigado. Claro. Ajá. Y esa es la razón, por eso es que yo dije al comienzo, que la esencia del método está dada en función de la necesidad y el deseo que tiene el investigado de conocer el fenómeno, porque supuestamente yo no conozco del método de investigación, y usted me llevaría en este momento, de este preciso momento, a conocer el método de investigación. Si invertimos el proceso, en el caso que yo sea el investigador y usted sea el investigado, entonces me correspondería a mí comenzar a hablar sobre el problema o sobre la temática que sea de interés de investigación. En lo particular, yo comenzaría a hablarle de eso. Y entonces usted me oiría, me escucharía, pero a lo mejor unos elementos le quedarían muy claros y otros les quedaría poco claro. Y ahí usted comenzaría a generar la pregunta. Usted me está haciendo recordar a un personaje de la Unión en el estado Guárico. Ajá. Benito Pérez Flores se llamaba ese señor. Benito Pérez Flores es un personaje de la Unión, que uno llega, facilito le llega por Camaguán, ¿verdad? Uno llega al puerto de Camaguán y se embarca y en una hora está allá en la Unión. Okay. Entonces, él es un personaje de allá, de la Unión. Yo andaba con el censo del patrimonio cultural y andaba investigando, ¿verdad? Haciendo preguntas y bromas. Y cuando yo pregunto sobre la tradición oral, sobre los cuentos, las leyendas propias de la Unión, no, vaya a hablar con Benito Pérez Flores, ese es el hombre. Con ese señor usted va. Bueno, y sí, me acerqué a hablar con él. Cuando llego, la estampa, imagínense que estampa, una silleta de hierro forrada de cuero, un señor con su camisa abierta, un sombrero y su camisa abierta con la panza afuera. Yeah. Era muy, muy relajado hablando, pero ¿qué pasa? Que él como que, sí, yo le preguntaba y él como que quería hablar, pero así como, entonces llegó y me dijo, espérese un momentico, y se paró y buscó una botella de Miche Claro, ¿verdad? Y entonces me ofreció, obviamente no le podía despreciar, no soy, oye, pero la recibí. Bueno, al segundo de la broma, entonces, pero a medida que él me fue dando, él empezó a hacerme preguntas. Pero ¿sabe qué era lo que él quería con esas preguntas? ¿Sabe qué era lo que yo quería saber? Ajá, ok, fíjate. Le estoy entendiendo lo que usted está explicando y ahora lo estoy interpretando de esa manera. O sea, porque es que es sabio, no es solamente de humildad, es sabio cuando yo me bajo del pedestal y agudizo el oído y escucho al investigado. Porque yo de repente, aún con todas las preguntas que tenga redactadas para preguntarle, seguramente hay algo que él sabe que mis respuestas, que mis preguntas no lo van a indagar. No le van a pedir que lo diga. Pero si yo le doy la oportunidad de que él diga, ¿verdad? Mire, yo quiero saber cómo es que se cura la gusanera de un animal, cómo se le saca el... Y yo conozco todos los métodos que están publicados en internet, los libros de la broma. Pero si yo me ciño de eso, a lo mejor no voy a dar oportunidad de que ese señor me diga, mire, le voy a decir una cosa. En nuestra familia hay un método que usaba mi tatarabuela, que era este. O sea, le doy la oportunidad de que él hable desde su experiencia, de su vida. Porque la persona no va a hablar con temas académicos, va a hablar de su experiencia, de su cuestión. Cuando hablamos de gente, en este caso así, ¿verdad? Sí. Y ahora cuando hablamos de un estudiante, de una persona que está haciendo un proceso de investigación, él tiene una idea aquí. Y qué bueno cuando usted le da ese espacio, le dice, no, ¿sabes qué? Pregúntame todo mi amor. ¿Cómo, profe? Y ahí va la otra pregunta, profe. Okay. Ahí va la otra pregunta de esta entrevista.
¿Cómo se sentía la gente? ¿Cuál era la reacción de la gente precisamente? Usted hace su cuestión, se sienta con la persona o con un grupo de personas, dependiendo del trabajo que va a hacer, ¿verdad? Y entonces, bueno, la gente está ahí como esperando, ¿no? Las preguntas, o medio nerviosa a lo mejor. Pero, ¿cómo ha sido la reacción que usted ha visto en las personas cuando usted le dice, no, ahora ustedes son usted el que me va a preguntar a mí? ¿Cómo ha sido esa experiencia, profe? Ok, muy bueno el planteamiento. Pero voy a hacer un comentario previo ante la respuesta. Vale. Lo que pasa es que nosotros los académicos nos hemos apropiado de los procesos, de los métodos y las metodologías. Okay. Y como nos hemos apropiado de eso, vamos a donde está un problema y llegamos con todos esos procesos, esas técnicas y esos procedimientos y esos instrumentos, hacerle la pregunta, en este caso al investigado, o en este caso al afectado, por X fenómeno, por una inundación. En el caso cuando yo fui, a los afectados por la fiebre hemorrágica venezolana. Correcto. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué nosotros desde la academia nos dirigimos a las comunidades? ¿Por qué desde la academia nos dirigimos a los campos a hacer la investigación, sea etnológica, sea antropológica, sea fenomenológica, o sea la investigación objetiva tradicional? Porque quien tiene el conocimiento es nuestro informante. Nosotros desde la academia tenemos que comenzar a reconocer y a valorar ese conocimiento que tienen nuestros informantes, porque los levantamos, los recabamos, los registramos y los procesamos y los sometemos al proceso de análisis e interpretación. Nosotros desde la academia como investigadores lo que somos es sistematizadores de lo que sabe la gente de las comunidades. El método inverso de investigación está muy a tono con eso para comenzar a reconocerle y a valorarle los saberes a los informantes. Por allá en los años 80 fui alumno del doctor Orlando Albornoz. Cuando estudié en Caracas una maestría, fue mi profesor. Y yo en esa oportunidad le hablaba como estamos hablando ahorita. Me decía, sí, Enrique, esos conocimientos que tienen las comunidades, que tienen las personas, son de mucho valor. Pero ellos no los tienen sistematizados. Nosotros somos, la academia, somos los que los sistematizamos y nos los traemos para acá. Por eso nos apropiamos de ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es el compartir de saber entre academia y comunidad, o entre academia y sociedad, y eso va a contribuir a fortalecer y a enriquecer más los resultados de la investigación. Entonces los resultados siempre tienen que ser compartidos entre quien los sistematiza y entre quien los aporta. Es una forma honesta de creación, porque si vamos, y fíjense, entendiendo lo que usted me está diciendo, es la unión del conocimiento con la técnica. Sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un proceso, y es cierto, obviamente. Tal vez hay conocimientos que tienen ciertas comunidades que a veces se pierden, pero a veces se quedan en el camino porque no hubo nadie que los sistematizara, no hubo nadie que le diera una formalidad académica, porque estamos hablando de academia, la academia es necesaria, es fundamental. ¿Cómo no? Y eso, unido al comentario que hablamos ahora de esa visión de la Latinoamérica que hablaba Eduardo Galeano, aceleraba eso, ¿no? Es la búsqueda de eso, de que no solamente seamos una Venezuela como la Venezuela de los años 30, una Venezuela rural con mucha riqueza, pero que no sabía hacer con lo que tenía. ¿Sí? Entonces es fundamental eso. Es un trabajo honesto de aquí para allá, de allá para acá también. Sí. Porque
la información que yo estoy recibiendo de la persona, de la comunidad, en la medida que sea una información real, verdadera, estoy construyendo un proceso verdaderamente... Bueno, esos son los cambios que debemos hacer desde la academia. Si hacemos esos cambios donde comencemos a valorar y a reconocer esos saberes, nosotros nos vamos a apropiar de manera conjunta de eso. Y si nos apropiamos de esos saberes conjuntamente, de manera sistematizada, eso sí nos va a dar los elementos para hacer los emprendimientos de la creación de lo que hablamos inicialmente, de nuestra propia ciencia, tecnología, innovación y las inventivas propias. Porque usted lo está diciendo, licenciado Félix, hay muchos saberes en las comunidades que ellos lo aplican diariamente, pero como no se sistematizan, al desaparecer los que los ejercen o los practicantes, esos saberes o esos conocimientos desaparecen o mueren. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en esa nueva universidad, en esa nueva academia que necesitamos para lograr los elementos y poder potenciar no solamente el crecimiento, sino además del crecimiento, el desarrollo, que es lo que aspiramos nosotros los del tercer mundo. Profe, seguramente hemos tocado algo de lo que le voy a preguntar ahora, pero usted en ese cúmulo de experiencia y de conocimiento que tiene, seguramente va a aportar algo más. Cuando una persona lee el libro, ¿qué se va a encontrar allí? ¿Va a encontrar un método para poderse graduar rápido o más bien una forma para entender el mundo? Ok. Creo que se va a encontrar lo segundo. Y con esa intencionalidad se creó ese proceso. Se va a encontrar escrito en el libro que lleva por título Breves definiciones sobre el método inverso de investigación, un modo aproximado de investigar al revés. Se va a conseguir ese proceso técnico, pero se va a conseguir el elemento filosófico que le va a servir para poder cumplir esa acción investigativa de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora. Fíjese, esto se lo digo porque eso salió de la vivencia. Cuando digo salió de la vivencia, yo llegué cuando me inicié en mis trabajos de investigación por allá en el año 74, 73, cuando me inicio como estudiante de la Universidad de los Andes. Me inicio desde el punto de vista de lo que es el positivismo, porque mis profesores estaban divididos, los humanistas en la escuela de educación, pero estaban los científicos en la escuela de ciencia, específicamente en la facultad de ciencia, específicamente en la escuela de biología. Entonces, mi formación en la Universidad de los Andes fue un híbrido entre científicos de las ciencias duras y científicos de las ciencias humanas, sociales y artísticas. Eso fue un híbrido. Okay. Pero de ambos sectores, tanto de los humanistas como de los científicos de las ciencias duras, se obtuvo ese bagaje y esa intencionalidad y esa inquietud por hacer investigación. Eso se lo comento, licenciado Félix, por las razones siguientes. En las universidades existimos un cúmulo de profesores, pero dentro de ese cúmulo de profesores hay muchos que hacemos docencia y hay pocos que hacen o hacemos investigación. ¿Por qué, licenciado Félix? Porque la investigación tiene que gustarle a quien la hace. Porque para hacer investigación
hay que sacrificar muchas cosas. Cuando digo hay que sacrificar muchas cosas, es que hay que dejar algunas cosas de diversión, algunos momentos, algunos actos de diversión, si tú quieres hacer una buena investigación y si tú quieres atender en el momento preciso a quienes te van a suministrar la información. No puedes dejar eso para otro día. Y eso sale, esa inclinación te la inculcan o te la inducen tus maestros que te forman. Y eso fue lo que sucedió con mi persona en el momento que yo estoy en la Universidad de los Andes con ese bloque de científicos de las ciencias duras y los científicos humanistas o sociales. Bueno, ambos me dieron esa pincelada y me arroparon y aquí estamos, amigo Félix, dando este aporte para la comunidad investigadora, tanto local, nacional e internacional, porque este método del cual yo les estoy hablando a usted y a la gente, a las personas que nos están escuchando y a lo mejor otros que nos están observando, es un método de aplicación universal. Es decir, tiene aplicación en cualquier parte y en cualquier lugar del espacio o de la Tierra. Con esa visión filosófica fue construido y fue creado para que sea un aporte de este lado al mundo para nosotros los de acá y para el resto del universo, o en este caso de la Tierra. Esto es definitivamente para la prosperidad, para la posteridad y la prosperidad, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, cuando nosotros vemos este trabajo suyo, profe, y yo lo digo, no lo vemos porque obviamente no he leído el libro, y todo esto yo lo recojo de las conversaciones, ¿no? Okay. De esas conversaciones sobre de cómo usted mismo ha ido entendiendo, ¿no? Porque una cosa es la idea y la cosa es ir hilvanando las ideas posteriores, ¿no? Sí. Poder armar ese tejido, ¿verdad? Sí. Así como hace el algoritmo que busca, resuelve y va resolviendo operaciones hasta que le da una respuesta. Lo que pasa es que eso lo hacen en fracciones de segundo, pero nosotros vamos construyendo y vamos llegando a conclusiones cada vez más profundas durante ese proceso, ¿verdad? Profe, en esa propuesta, en ese proceso que usted llevó, ¿cómo es que el método inverso de investigación, entonces, digamos, mantiene ese rigor científico, ¿verdad? El rigor científico que se requiere, pero al mismo tiempo rompe con jerarquías, rompe con tradiciones, con el tema de las tradiciones, la forma tradicional de investigar en la ciencia? Muy bueno eso, porque todo método de investigación tiene que tener un elemento o un principio que se denomina la rigurosidad. Aun siendo un método flexible, el investigador tiene que estar muy pendiente de todo ese proceso que se desarrolla cuando se están levantando los datos. Y en este caso, con el método de investigación, para evitar o minimizar esa desviación, tiene que generarse una confianza entre investigador e investigado. Y ese elemento es influyente y determinante para esa rigurosidad con que se levantarían, se generarían y se registrarían los datos para su posterior procesamiento, análisis e interpretación. Es decir, no porque sea un método emergente, aun siéndolo así, tiene que mantener esa condición de rigurosidad para lograr esa
sistematicidad y esa tendencia más al acercamiento hacia la verdad. Porque eso es lo que se busca en todo proceso de investigación. Siempre lo que andamos buscando es la verdad, el origen del porqué de los fenómenos. Entonces no hay que olvidar ni dejar de lado la rigurosidad del proceso de investigación. Y en el método se mantiene, en el método inverso. Perfecto. Fíjense que esto es muy importante, esto que nos está explicando el profesor, porque a veces nos encontramos con situaciones donde la gente ve una propuesta que es revolucionaria, la ve como una forma más fácil de hacer las cosas. Todo lo contrario, yo creo que este método tiene un rigor particular en el sentido de lo que decía ahora el profesor. No necesariamente tienes que ser un experto, pero tienes que tener conocimiento y agudeza para escuchar a la persona. Porque si no, no estás aplicando bien el método. Tienes que tener la agudeza para entender, para poder ir tejiendo aquello y poder obtener de la persona las necesidades de la persona, los intereses de esa persona o de ese grupo de personas a través del trabajo que tú vas haciendo. Porque aplicando la experiencia con Benito Pérez Flores, ¿verdad? Hay que conseguirse la botellita de Miche Claro. ¿Sí? Okay. No sé si me entienden. En la representación de algún tipo de herramienta que suavice, que me acerque más con la persona, ¿verdad? Sí. Porque no siempre voy a entrevistar personas que yo conozco. No siempre me voy a acercar a personas que tienen una facilidad para conversar. Pero a veces la gente más calladita cuando habla, profe, ¿sí? No vean. Ok, sí quiero hacerle un comentario, licenciado Félix, porque yo viví una experiencia similar. Okay. En el año 2008, cuando estaba levantando los datos socioculturales de algunas comunidades que han sido afectadas por la fiebre hemorrágica venezolana, había acordado 2 días antes una previa entrevista con uno de los informantes. Y el día que voy a hacerle la entrevista, me lo consigo encima de un puente pescando. Y me dijo: mira, Enrique, yo te voy a atender, pero sentado aquí arriba de estas tablas, pescando. Aquí está un anzuelo, agárralo y pesca y échate un palo. Bueno, fíjese usted, Félix, licenciado Félix, fíjese usted. Es un elemento que hay que considerarlo para los efectos de no perder esa rigurosidad. ¿Yo qué hice? Bueno, me puse a pescar, me senté arriba de la tabla, me eché como 3 tragos y en ese momento preciso yo le hice la conversación informal y pude hacer el registro de los datos sin tener que ir a la casa. Porque él me dijo: no, chico, yo hoy estoy aquí pescando porque necesito los pescados para la comida y estoy echándome estos tragos. Eso es parte o son elementos y vivencias que dieron origen al método. Porque yo le estoy diciendo que estudios de la fiebre hemorrágica, sí, porque se hicieron 3 estudios y esos informantes fueron parte de los que dieron elementos para ilustrar y construir el método. Por eso yo digo que el método surge de una experiencia docente a nivel de educación media y a nivel de educación universitaria, pero también de investigaciones realizadas con mis pares campesinos. Quiero hacerle otra acotación, profesor Félix, y es lo siguiente. Estamos hablando de un método como usted lo ha denominado revolucionario. Yo lo he dicho que es un método emergente. Y al inicio yo le hablé de que estaban los métodos estadísticos, que estaba el método etnológico, que estaba el método etnográfico. Si nos preguntamos, ¿cuándo se crearon esos métodos? Le hablé del método inductivo y el deductivo, que esos se crearon en la antigua Grecia. Y los más recientes se crearon en el siglo XVIII, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y lo que quiero comentarle
o compartirles a usted y a quienes nos están viendo y escuchando es lo siguiente: que el método inverso de investigación es un proceso que todavía está en construcción. Y digo que está en construcción porque yo estoy montado ahora en un proceso de validación del método. Pero esa validación la estoy haciendo por 3 procesos. Primer proceso, opinión de la comunidad académica. Segundo proceso, por aplicación, que ando haciendo en el momento que estoy dictando mis conferencias, mis charlas o realizando mis conversatorios. Y la otra manera de validarlo es por el juicio de expertos, que ya tengo los 3 expertos que me van a validar el método. En esas revisiones previas que yo he realizado para los efectos de hacer el estudio de validación, le comparto que conseguí lo siguiente. Yo estaba ahora buscando antecedentes, y el único antecedente que conseguí por ahí fue que me dicen que los métodos, nadie ha validado un método, que los métodos se validan solo en el transcurrir del tiempo que lo van usando los investigadores, pero eso no está escrito. Y entonces, ¿cómo, en qué me voy a fundamentar yo para validar el método inverso? Es en todos esos datos que se van a generar, tanto por esos 3 procesos, y que yo los voy a sistematizar. Y yo diría que los resultados de esos 3 procesos va a ser un estudio pionero de validación de un método por primera vez. Eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que uno habla, yo hablo del método inverso de investigación, a veces se toma como algo así a la ligera. No, yo considero que no debe tomarse a la ligera, porque es un proceso de más de 30 años. Claro. 30 años para concebirlo hasta el año 2022. Y ahora, 4 años después, son 36 años en ese proceso de construcción. Ahora, yo pienso que voy a dejar también ese otro trabajo, ese otro producto de validación del método, para quienes vengan detrás. A lo mejor si van a tener algún elemento como antecedente al cual ellos puedan referenciar y en el cual puedan apoyarse. Quería hacerle ese comentario. Excelente, excelente. Incluso se adelantó en cosas, un poco seguramente en la pregunta que le voy a hacer ahora, pero antes de continuar, quiero recordarles a quienes se están conectando, a nuestro amigo Don Rod. Saludos, Don Rod. Heladería Princesa, Nacita, bien, saludos. Daniel Arango, quienes han estado por allí. Saludamos también a Pablo Berríos, Fanny, Juan Medina, Jesús, Cristian. Saludos para todos ustedes. Rapanuga, Nora Rich, Cristian, bueno, saludos para todos ustedes. Y bueno, y Rubén Aponte, que sigue arriba, acompañándonos más de cerca todavía. Gracias, Rubén. Estamos con el doctor Enríquez Álvarez, quien ya tiene una larga vida como investigador, como profesor, con postdoctorado en el área en la que él se desempeña, y que nos ha dado frutos valiosos como el tema de la fiebre hemorrágica. Miren, el tema de la fiebre hemorrágica es sumamente importante. Es una cuestión vital, porque está demostrado que los centros de atención, de primera atención médica, de atención inmediata en nuestro país, no están formados, el personal no está formado en eso. Y muchas veces la gente, cuando se presentan casos de este tipo, lo atienden como otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Como una gripe, como una cosa, y no aplican. Como un dengue. Como una leptospirosis. Entonces, fíjense, lo importante es que estamos hablando ya más de 20 años de investigación, ¿no, profe? Con el tema de la fiebre hemorrágica. Sí, más. Por allá vamos a ponerle, desde el año 98, por ahí. Yo creo que vamos a hacer otro programa con el tema de la fiebre hemorrágica para ir actualizando lo que el profesor ha venido haciendo. Fíjense, miren, hay un caso que sonó muchísimo. El caso de Gene Hackman, este actor norteamericano
que falleció, y fíjense, estamos hablando de una persona que murió en Los Ángeles, porque aquí en Venezuela la fiebre hemorrágica, toda esta información que les estoy diciendo viene de la investigación del profesor. Arranca en Guanarito, ¿no? En Guanarito, sí. Estamos hablando de la zona rural, ¿sí? Aquí en la ciudad de Barinas, aquí donde nosotros vivimos, no sé si había un caso de gente que haya fallecido, que se haya contagiado. Aquí en Barinas, si ya llegó aquí a la ciudad de Barinas. En el casco urbano no. En el casco urbano no. Casco urbano no, pero en el medio rural, sí, Claro. lo Entonces, tenemos aquí cerca. aquí nuestro país inicia en el área rural, pero les estoy hablando de un actor que murió en Los Ángeles, en una ciudad sumamente poblada e importante de los Estados Unidos, donde existe toda la tecnología y todos los medios para, de repente, claro, es un caso fortuito que da como resultado ese lamentable resultado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que lo que les quiero decir con esto es que esa es prueba justamente del desconocimiento. Y el desconocimiento de la diversidad, de ese abanico que hay de diversidad de ese, ¿cómo es el término, profe? El vector, ¿sí? De ese vector, eso también me lo enseñó el profe, de ese vector o de esos vectores que existen y que están en diferentes tipos de roedores, ¿verdad? A lo mejor yo lo puedo tener en mi casa y no lo sé, en algún roedor. Y justamente fue ratas que estaban en esa casa, se orinaron, el orín se evapora y eso lo inhaló la persona y se contagió. ¿Sí? Disculpe, licenciado Félix. Dígame. No es en este caso vector, sino reservorio. Reservorio. Muy bien. Okay, sí. No más que tenemos sí, porque lo que pasa es que nos están escuchando y nos están viendo. Claro, no, tenemos aquí el experto en el tema. Sí. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo esto? Porque este trabajo que el profesor Enrique ha hecho, siento que no ha sido difundido y sobre todo aplicado como debería ser. ¿Por qué? Porque ya para este momento, todos los centros asistenciales de nuestro país, y esto lo digo con responsabilidad, y ojalá nos esté escuchando una autoridad importante, todos los centros asistenciales de nuestro país ya deberían haber elaborado un protocolo de atención basado en esa investigación. Un protocolo de atención, ¿por qué? Porque resulta que el tema de la atención, sabemos que es un personal especializado, enfermeros, enfermeras, doctores, pero ¿qué pasa? Que no todos en la universidad reciben esa información, ¿sí? Entonces, qué importante es que los trabajos de investigación, y ya voy contigo, profe, porque ya estamos cerrando el programa por el día de hoy, pero nos queda una pregunta muy importante, profe, que ya la vamos a hacer, luego del comentario que vas a hacer. Sí. Que muchas veces hay trabajos tan valiosos, y yo recuerdo aquel escándalo que hubo en los años 80, creo que fue en los años 80, finales de 70, de cuando unos muchachos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela crearon un proyecto que luego un profesor lo sacó, lo vendió, y eso quedó, que fue la elaboración de Ícaro. El Ícaro, esa cosa que usan para volar, ¿sí? Lo vamos a confirmar porque estamos tras la pista de eso. Supuestamente lo elaboró un estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Y el Ícaro hoy es una cuestión que usan, que la gente se monta en una montaña, se lanza, son como alas artificiales que se pone la gente y vuelan, ¿sí? Supuestamente nació aquí en Venezuela, en la UCB. Entonces a veces los proyectos no se le da valor, se archivan, quedan allí, no hay una manera de que se estandarice. Y esta palabra estandarizar, profe, con eso vamos a cerrar ahora, luego por supuesto tu comentario. Ok, es importante que haga el comentario siguiente, licenciado Félix, porque usted tocó el no valorar lo que se ha hecho en materia de sociocultural, antropológica y etnológica en fiebre hemorrágica. Cuando hago referencia a esos tres términos es porque se han realizado estudios en esas tres áreas. Y voy a hacer uso de la oportunidad de lo que usted comentó por lo siguiente, porque ya está estructurado, conformado, un libro nuevo que a grandes rasgos yo lo estoy titulando Conceptos Básicos de Fiebre Hemorrágica, y que ese libro también va a ser publicado por la Universidad de Los Ángeles. Lo tengo listo, concebido ya, construido. Está por el orden de las 168 páginas en escrito bruto, que eso representa 200 y tanto cuando va a la figura del libro. Entonces, para conocimiento y para la gente que tenga interés,
Yo creo que próximamente, en un año, ya ese libro debe estar saliendo publicado también. He hecho contacto con personas que conocen de la fiebre hemorrágica. Hace poco hice contacto con la doctora Nuri de Mansioni, que ella es una epidemióloga de Guanare y ha hecho ya algunas publicaciones. Hace poco la llamé para solicitarle su opinión y algunas orientaciones sobre ese libro que estoy elaborando. Ella me dijo, bueno, tranquilo, ¿cómo no? Pero circunscríbase a que eso que se va a decir en ese libro es científico, es riguroso. Le dije, no se preocupe. Esas características las reúne porque ese es producto de esos 3 trabajos que se hicieron. Ese libro que les estoy comentando es un libro que va dirigido a todo público, pero estoy también desarrollando o en la construcción de un tercer libro. Y ese tercer libro va dirigido exclusivamente al personal de salud que trabaja en los 5 estados llaneros. Ese es más específico. Ya ese está en un avance de un 80%. Eso es producto de toda esa trayectoria, de todos esos trabajos que se han hecho en materia de investigación. Y eso hay que publicarlo. Yo no me puedo quedar con eso, porque ya yo soy una persona de 74 años. Por más que viva, no es mucho lo que voy a vivir. Pero entonces, bueno, ahora que tengo el apoyo de la universidad, ya yo estoy procesando eso lo más rápido que pueda para lograr las publicaciones. Ese era el comentario para que usted continúe con la próxima pregunta. Le paso suyo. Bueno, y un poco abonando en eso, pero ahora desde la propuesta del método inverso de investigación. Usted lo mencionó ahora, lo de la estandarización, ¿verdad? Sí. Profe, ¿cómo ve usted a futuro? Y bueno, dijo algo que es muy sabio también, y bueno, que es una realidad, no somos semillitas, no somos eternos, ¿no? Sí, sí. Pero sí dejan frutos, obviamente. Y esto que usted está dejando forma parte de eso, la diversidad de frutos, aparte de su maravillosa familia, su hermosa silla, son frutos de la vida. Ahora, profe, en ese tema, ¿cómo ve usted a futuro? Una vez que se estandarice, porque debemos ir hacia allá, una vez que se estandarice este método, ¿cómo ve usted las aulas de clase, los laboratorios? En la práctica, con ese método inverso de investigación, pudiéramos decir que estamos ante el nacimiento de una forma de la democratización de ese proceso de investigación, ¿no? Muy bueno eso, fíjese. Si estamos hablando de ese nuevo método y usted está haciendo referencia a la democratización del conocimiento, pero es que ese conocimiento se va a generar con el método, pero como ese método nos va a permitir o nos conlleva a la valoración y al reconocimiento de los saberes de nuestros investigados, eso va a conllevar a la democratización de ese conocimiento. Pero hay que tener presente que el método es muy práctico, se caracteriza por su practicidad, y usted me está hablando de la nueva educación. ¿Por qué? Porque es que eso salió de todo un proceso pedagógico educativo que se llevó inicialmente durante 27 años en el Liceo Bajo Conejito. Con mis estudiantes, allá fue donde se inició eso. Me estoy como ya emocionando. Claro. Pero es que eso es lo que debemos hacer, ¿no?, los maestros. Es decir, es eso lo que debemos hacer los maestros de educación inicial, de educación primaria, de educación media y de educación universitaria. ¿Qué es lo que debemos hacer? Atrevernos a hacer esos cambios, atrevernos a hacer esas transformaciones para poder dar esas aportaciones, como habla un trabajo del cual fui parte de él, que habla de lo que es el conocimiento aportativo. Eso es lo que debemos hacer los maestros de los diferentes niveles, el conocimiento aportativo. Si lo hacemos, si nos proponemos, pero ojo, hay que decir también que para lograr eso hay que tener el apoyo
del Estado. Porque todos los procesos de investigación, toda investigación significa una inversión. Uno a veces logra hacerlas porque cuenta con los recursos institucionales. Pero es que para hacer estudios más detallados se requieren mayores recursos. Y uno como investigador no los dispone. Por eso es que estoy diciendo que el avance para hacer estudios detallados, profundos, hay que contar con el apoyo institucional y el apoyo financiero del Estado. Estoy diciendo apoyo institucional, financiero y logístico del Estado venezolano. Eso quería hacerle mención, profesor, porque la investigación sí se hace, es como la cultura se hace, pero se requiere de muchos recursos. Y la investigación es cultura, ahora, pero es cultura científica, cultura investigativa. Y la otra cultura sería, en todo caso, la cultura artística. Yo de eso poco conozco, pero sí, la investigación es una cultura, porque es lo que hace. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Sí. Profe, tal vez y ya con esto vamos a cerrar el programa por el día de hoy. Tal vez te voy a poner un poquito en aprieto, pero yo sé que usted es un hombre muy desenvuelto y muy capaz en todo sentido. Fíjense que con usted precisamente estamos estrenando un espacio que lleva por nombre Somos Así. ¿Sí? Es una pregunta, es un interrogante. Sí. ¿Somos así? Sí. Entonces, somos así. Estamos hablando de investigación, estamos hablando de conocimiento, obviamente, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de profesión, de academia. Y obviamente tenemos que suscribirlo a nosotros como venezolanos, ¿sí? A Venezuela, partiendo de ahí. De repente pudiéramos partir desde Barinas, desde la región llanera, pero vamos a partir desde Venezuela. Viendo cómo es el venezolano, cómo somos los venezolanos, ¿verdad? Porque la finalidad de Somos Así es ver, profe, al ser humano, primero desde el punto de vista antropológico, sociológico, desde su historia primigenia, ¿sí? Cada vez que nosotros analizamos, por ejemplo, si en ese momento que usted se sentó a pescar con esa señora ahí arriba de ese tronco, no, venga para acá que yo aquí estoy pescando ahorita, si quiere hablar conmigo, véngase para acá a pescar. Y estamos hablando de una situación del presente, ¿verdad? Del presente. Pero pudiéramos trasladarnos a cómo el hombre primitivo se comunicaba, cómo el hombre primitivo resolvía sus cosas, sus diferencias o construía su conocimiento a partir de las experiencias más esenciales, ¿sí? Porque saben como que cuando él empezó ni siquiera hablaba, ¿no? Todo era gutural y movimientos y broma, pero luego lo fue haciendo y fue, digamos, construyendo una forma de comunicarse. Y en el presente, ahora partimos de ese tema, el método inverso de investigación, viéndolo desde la necesidad de conocernos, de cómo somos, desde el punto de vista antropológico, pero ahora también desde el punto de vista de lo que usted decía ahora, y por eso me atreví a lanzar el comentario, lo del aportativo, porque y usted sabe que usted fue tutor de la tesis de la doctora Ana Falcón, ¿verdad? Sí, como en el tema del aprendizaje aportativo, que va eso el tema de lo neurológico, lo psicológico, lo espiritual. Profe, me gustaría que usted en este momento nos hiciera un análisis desde el punto de vista de Somos Así, de esas dos perspectivas, ese método desde lo primigenio del ser humano o de nosotros como venezolanos, construyéndolo también con lo espiritual. ¿Qué nos pudiera desarrollar usted una idea en eso? Ok, el ejemplo específico y particular va a ser con el método propiamente. Ok, claro. Y con el aprendizaje aportativo. Sí. No, le menciono lo del aprendizaje aportativo porque es lo espiritual. Usted lo mete como usted quiera. Fíjese, cuando tú hablas de Somos Así, es lo antropológico. Es el ser, es la persona, es el hombre, es la mujer. Ahora, vamos a ver, Somos Así desde el punto de vista antropológico en función de la creación del método. Lo crea un ser humano. ¿Sí, verdad? Okay. Lo crea un ser humano. Entonces, ¿por qué somos así? Porque somos acuciosos, somos inquietos.
somos curiosos, estamos aquí todavía, pero esa curiosidad que tenemos aquí como ser antropológico nos lleva a cumplir todos esos procesos. Por eso es que yo digo que los docentes de educación inicial, primaria y media y universitaria debemos cumplir esos procesos, debemos asumir esos procesos, pero debemos asumir esos procesos desde el punto de vista de nuestra condición antropológica. Y si lo asumimos desde esta condición antropológica, es decir, como latino, como venezolano, como marinés, vamos a asumir todos los procesos pedagógicos y los procesos investigativos para lograr lo que se denomina el aprendizaje aportativo. Es lo que necesitamos para lograr dos cosas fundamentales: soberanía e independencia. No podemos ser soberanos e independientes si no aportamos. Y para aportar, nuestras escuelas o nuestros centros educativos, desde lo inicial hasta el universitario, tienen que llevarnos a ese aprendizaje aportativo para poder llegar a crear ciencia, tecnología, innovación e inventos propios. Vemos lo antropológico, cómo somos y hasta dónde nos lleva ese cómo somos. Lo que nos falta recorrer para lograr ese aprendizaje. Estamos distantes, pero yo creo que alguien tiene que iniciar esto. Se trata de iniciar. Y digo que alguien tiene que iniciarlo porque hay esa persona que se llama Ana Falcón. Ella ya inició ese aprendizaje aportativo. Que en los momentos que se estaba haciendo el trabajo, el proceso de elaboración de su tesis doctoral, nos preguntábamos, ¿y eso de aportativo qué será? ¿Por qué va a ser? ¿Qué aceptación va a tener? Bueno, pero hay que atreverse a hacerlo, y ella se atrevió y ahí lo tiene. Y ahí está escribiendo y está produciendo. Y yo creo que ahora lo está aplicando en su desempeño profesional como docente de la UNEYE. Y yo creo que ella está contribuyendo a la formación de esos futuros profesores que van a egresar de la UNEYE para que induzcan esa formación para ese aprendizaje aportativo. Ese comentario. Excelente reflexión, porque fíjese que ahí hay una riqueza antropológica en el investigado, ¿no? Claro. Algo verdaderamente valioso. Bueno, nuestra amiga Isorena. Hola Isorena, ¿cómo estás? Subió Isorena, saludos, bella amiga. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, que ya estamos llegando al final por el día de hoy. Bueno, me contenta Isorena, que estés bien, me contenta. Gracias por venir. Bueno, profe, no sé si tú tienes algún comentario que hacer de cierre, algún recordatorio que quieras que quede para la posteridad, en fin, te escuchamos pues. Bueno, dos cosas voy a decir ahorita. Para el público que nos escuchó y que nos observó, este método es un método que, según el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, lo calificó como originario. ¿Qué significa que el método es originario? Que el creador partió de la nada y desde el punto de vista de su filosofar y de su experiencia, llegó a la creación de un método. Entonces, estoy haciendo comentario de esto por lo siguiente, porque vuelvo a repetirle, yo soy un maestro, y maestro que trabajé con educación primaria, educación media y educación universitaria. Y en esa trayectoria académica y docente fue que se inició y se desarrolló. Disculpa que te interrumpe, mira, te está saludando Raiber Granados. Saludos, mi padrino Enríquez. Un saludo a mi padrino Enríquez desde Barquisimeto. Qué bueno. Raiber Granados, sí. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es
lo que quiero significar con esto, que nosotros los que estamos en la academia, bien sea desde la educación inicial, tenemos que asumir con propiedad, pero con mucha responsabilidad, para poder dar estos aportes. Para poder dar estos aportes emergentes, para poder dar estos aportes transformadores, para poder dar estos aportes revolucionarios, como dijo usted, porque la revolución es la transformación. Y la transformación para la creación propia. Eso es lo que se requiere, que se desarrolle en todos los procesos, en el proceso educativo, en todos los niveles y modalidades. Eso como un comentario en función del método. Maestros, atrevámonos a tomar este tipo de iniciativas, a ver con qué colaboramos, con qué aportamos para Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Y el otro comentario que quería hacerle, profesor Félix, es lo siguiente. Venir a este trabajo, a esta entrevista con usted, ha sido algo de mucho pensar y mucha incógnita. Vale. Okay. ¿Por qué? Porque esto, el usted haberme invitado para que yo le hablara del método, eso es un atrevimiento suyo. Y viene a colación lo siguiente: usted se atrevió, y en función de ese atrevimiento de hacerme la invitación, es que yo voy a cerrar dándole las gracias a usted, profesor Félix. Muchas gracias por esa oportunidad que me dio. Espero que no sea la primera ni la última. Yo pienso que en el transcurrir del tiempo pudiéramos hacer otras conversaciones sobre este método, porque la gente, les he dicho que está en construcción, y cuando le digo es que está en construcción, es que lo que va a salir publicado ahora el 27 de este mes no es igual a lo que ya tengo para una próxima publicación en una próxima edición, porque ya esa publicación ampliada tiene ya 4 elementos más que no lo tiene la que va a salir. La primera publicación, producto de esa construcción permanente. Yo creo que esto se va a estar permanentemente en ese proceso hasta que yo esté con signos vitales. Bueno, profesor. Profe, ya hicieron la primera pregunta. Okay. ¿Qué precio podría tener el libro del método inverso de investigación? Y obviamente usted decía, pero igual ratificarlo, ¿dónde se puede encontrar? Ok. Para quienes están haciendo, o la persona que está haciendo la pregunta. Es Rubén Aponte, de Apure. Ok, todavía no hemos hablado de precio. Y lo que puedo informarle es que una conversación que estuve en marzo del año pasado con las autoridades de la universidad. De los Andes. Sí, de los Andes, lo que me hablaron es que eso iba a ser de acceso libre. Ah, ok. Imagínense ustedes, yo que soy el autor, no puedo hablarles y decirle cuánto va a costar. Ahora, si la universidad la gente de la universidad me hicieron el comentario que eso era de acceso libre, bueno, se quedará como acceso libre. Pero ahí viene otro comentario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, voy a hablar con mucha propiedad y mucha humildad. Yo pienso que este tipo de trabajos no deben hacerse con esa visión mercantilista y comercial. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo. Yo he hecho uso del método etnográfico, he hecho uso del método antropológico, he hecho uso de los métodos estadísticos. Y los autores de esos métodos usted no recibió nada de dinero. No han recibido nada de mí. Claro, por el hecho de que esos fueron construidos o creados en la antigua Grecia y en el siglo XVIII. Claro. Ahora, bueno, vamos a ver qué va a salir ahora que se ha publicado el libro. Algo debe salir por ahí,
comentario que tengamos ahora cuando vaya a Mérida a reunirme con las autoridades para el efecto del bautizo del libro, me imagino que ahí vamos a tener una conversación y se van a llegar a ciertos acuerdos. Se definen esas inquietudes para darle respuesta ya a las personas que tienen esa inclinación, esa inquietud de valor. Pero definitivamente para adquirirlo tiene que ser allá en la aula. ¿O hay alguna manera de que se lo envíen o algo? Bueno, no, todavía no. Es que no sé cómo eso se va a proyectar a la comunidad. Sí, porque de repente te sale un formato digital, es posible. Sí, pues, de repente sale un formato digital y a lo mejor la universidad lo cuelga en su repositorio. Y si lo cuelga en su repositorio, eso va a ser de acceso libre. Perfecto. Ahora, ¿qué hago yo? Si fue la Universidad de los Andes la que me dio la oportunidad de publicarlo, que lo use la gente como yo he hecho uso de los métodos. Eso es un legado para la humanidad. Así para darle. Y lo felicito por eso. Okay. Porque bueno, definitivamente es construcción del conocimiento. Que sí les digo, a veces hace falta porque eso tiene una inversión de tiempo, de trabajo, de dinero. Y qué maravilloso sería que alguna institución o la misma universidad dijera, bueno, mire, esto es por su trabajo, o alguien. Sería lo ideal, pero igual, como dice el profesor, es un aporte a la humanidad, es un aporte al conocimiento, un aporte a la academia, a los estudiantes, a la universidad, y así como lo he usado, pues que otros puedan usarlo. Y lo que decíamos ahora, lo importante es que se estandarice, por decirlo de esa manera, el uso del método y que a futuro sea material de referencia, material de apoyo para la investigación en las escuelas, en las universidades, en todos los espacios, como decía el profesor, no hay límite. La única parte donde no lo pueden usar son los animales, porque no tienen... Sí, porque no se puede establecer el diálogo. Exactamente. Pero el ser humano, obviamente, está tiene esa libertad, por supuesto. Y bueno, ¿por qué el profesor decide que lo importante es que la universidad lo use, lo importante es que es un aporte para la universidad? ¿Por qué? Porque somos así. Okay. Gracias, profesor. Bueno, ok, imagínate tú, porque somos así. Porque somos así. Ok, está muy bien. Bueno, gracias a todos. Cuídense muchísimo.